Corre. Sí, porque estamos en lo último. Has llegado, bueno, esto es lo que se llama llegar... Yo llegué hace bastante, lo que pasa es que estaba aquí el jefe y... entonces, a ver cómo ponemos esto. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? ¿La vida bien? Pero a ver si soy capaz. Plenamente. Aquí estamos. La vida me sonríe, soy un hombre bendecido. ¿Qué me traes hoy? Pues para hacer ¿cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Bueno, un resumen rápido así por Sudamérica, noticias importantes que hayan pasado. En Paraguay, por ejemplo, hay un gran conflicto por una niña embarazada, no sé si sabes, Oye, sí, 10 es verdad, años. qué movida. Eso Vamos está a ver. Tremendo. Para empezar, es una cosa asombrosa que haya una niña embarazada, una niña de 10 años embarazada. No creas, pero pasa bueno, más parece de lo que parece. Iba a decir, es verdad que en las razas amerindias, desde el punto de vista sexual, la maduración llega antes. Sí, muchas veces a los 9 años ya hay embarazos. Claro. Ya ha ovulado. Y el caso es que el ministro de Salud pues ha defendido el caso para que no se practique el aborto y que le van a cuidar el embarazo para que todo salga bien, y lo normal es que todo debería salir bien, o sea, no tiene por qué correr riesgo la vida de la niña, al contrario, si se le practicara aborto correría mucho más riesgo la vida de la niña también, al tener 10 años y ser una operación traumática. Paraguay a este respecto es un país singular, ¿no? En líneas generales en América, con la cuestión del aborto, la posición de la opinión pública es mucho más provida que en Europa. Totalmente. Infinitamente más. Fíjate cómo en Uruguay, a pesar de las medidas, trasladándonos a Uruguay, a pesar de las medidas del gobierno Uruguay está debajo del proabortistas, Paraguay. En Uruguay no lleve nunca porque encima está el Paraguay, ¿sabe usted? Y en Uruguay los médicos, la mayoría de los médicos han hecho objeción de conciencia porque no quieren practicarlo a pesar de las insistencias institucionales y gubernamentales para practicar abortos. La población es antiabortista, entonces al final no lo practican, ¿no? Y hacen objeción de conciencia. En Ecuador, Correa se ha puesto en la misma línea. Igualmente, en Ecuador también se ha defendido la vida y en otros países también. Si quieres pasamos a otros temas para no demorarnos. En Chile, por ejemplo, ha bajado la popularidad de Bachelet al 29%. Pero vamos a ver, aquí comentamos por encima del asunto y la verdad es que nos quedamos un poco... ¿Qué es exactamente de lo que se acusa a la crema política del país y en particular del Partido Socialista? En Chile. Sí. O sea, es muchos casos de corrupción. Digamos, el más escandaloso de ellos es el hijo de Bachelet, que se vio beneficiado por unos contratos y que le pasaran dinero por... O sea, que en general son muchos casos simultáneos de tráfico de influencias. Efectivamente. No creo que no malamente. A última hora a lo mejor, sí. Sí, yo creo que sí. Beatriz Rojo, que ha venido a reñirme una vez más. Perdóname. Tranquilo. Y el caso es que ha bajado la popularidad, el 38% que estaba hace un par de meses ha bajado al 29%. No está tan baja como la de Santos en Colombia, que está al 23%, pero para allá va. Hay una crisis institucional tremenda por tantos escándalos, ¿no? Y dime una cosa, ¿son transversales? Es decir, ¿afectan por igual al bloque? Pero sabe usted que en Chile la democracia cristiana y los socialistas hacen un piña en un solo grupo, frente a los post-pinochetistas, para entendernos, que serían la derecha. Bueno, ¿afectan por igual a todos los partidos o se centran específicamente en la coalición de gobierno? En el caso de Chile, la coalición de gobierno. En otros países puede estar más repartido entre todos, pero sí, que yo sepa, sí. Vale. Otro país, Bolivia. Bolivia ha habido ahora elecciones y de las 7 provincias han ganado 5 del MAS, del Movimiento al Socialismo, y 2 de los contrarios. Aquí lo cual es ha perdido poder. Que al que no fuera a votar le cascaban, ¿no? Sí. Porque ahí, ¿se acuerda usted que nos contamos aquí? Para obligar que la gente saliera a votar, pero el caso es que en 2 provincias fue derrotado el partido de Evo Morales. Eso también es una noticia que vale la pena mencionar. Efectivamente. Luego, para hablar de, visita de Cuba al Vaticano. Claro. Si te has enterado de eso, sí. Va a haber una visita de Raúl Castro a... Y de Holanda a Cuba. Ya ha dicho Total, la empresa petrolera francesa, que no es verdad que hayan firmado un pacto comercial especial, lo cual da a entender que sí que lo han firmado. Efectivamente. Claro, porque si no, siempre que se dice algo así es porque es lo contrario, normalmente. Y además, después de recibirlo en esa visita privada, el Papa viajará en septiembre a Cuba, antes de pasar a Estados Unidos a canonizar a Fray Junípero Serra, hombre, Fray Junípero Serra. El famosísimo evangelizador de California. Oye, una cosa. ¿Cuba ha dejado ya de la mano a Venezuela, por lo que parece? Es que, hombre, yo diría que no tanto,
pero hay algo que sí está pasando. Desde luego en otros países está pasando mucho más. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que sí aplican más, a pesar de ser socialistas, más políticas de mercado, están escandalizados con lo que está pasando en Venezuela. Y mira, es que en Venezuela... El gobierno ha dicho esta noche que se encarga él de la distribución de alimentos. Pero es de locura. Es que está tremenda la situación y los medicamentos. O sea, salió el director de, no sé qué cargo tiene, pero alguien de los máximos responsables de medicamentos del país diciendo, mire, la situación es dramática. Hay lugares donde nos falta hasta el 95% de los medicamentos. La gente no tiene con qué curarse. O sea, el drama es tremendo. Y además, ahora Maduro cerró la cadena, el Sexto Poder, o sea, llegaron, hicieron incautación de bienes, le quitaron los bienes y quedó cerrada, 70 personas en la calle por ser un medio de comunicación contrario al gobierno. O sea, un totalitarismo creciente. Y luego económicamente, Esparza, o sea, la situación está muy difícil porque, para hacerte un breve análisis, por un lado, Venezuela es un país que se acostumbró a consumir de las importaciones y no a producir cosas propias. Entonces todo era, si tengo dinero, entonces compro el extranjero. Claro. Pero ahora que ya lo del petróleo se ha caído, compro lo demás. Exacto, entonces ya no produzco, pero tampoco tengo dinero para comprar fuera, con lo cual ahí está la clave de la escasez de Venezuela, por un lado. Y por otro, respecto al gobierno, o sea, con un 20% de déficit, que es peor que Grecia, la situación es... Para que entiendan los televidentes, un país, si gasta más de lo que produce, está en un problema, ¿no? Igual que una familia. Entonces, ¿cómo suple un país esa situación? Tiene tres maneras básicas, algunas otras pequeñas, pero las importantes son a través de más impuestos, pero que ya más impuestos cobrar en Venezuela está muy complicado. Segundo, a través de imprimir moneda, que es lo que está haciendo el gobierno Maduro desde hace bastante tiempo, imprime moneda, pero imprimir moneda hace que haya una sobreabundancia de moneda en el país, entonces produce inflación. La inflación está creciendo al casi 10% mensual. Entonces la gente cada vez, o sea, que los precios suben cada vez más, la gente cada vez le tiene más dificultad a comprar las cosas. Y la tercera manera es mediante deuda. Pero ¿de dónde saca deuda si ya nadie le presta? Claro. A pesar de haber cumplido hasta ahora todas las deudas, pero es que ya nadie, los estudios dicen que en los próximos 3 años hay un 97% de posibilidades de que Venezuela deje de pagar la deuda. Entonces, ¿quién le va a prestar dinero a Venezuela para suplir ese déficit que tiene y tener esos ingresos de financiarse mediante más deuda? Pues nadie le presta dinero. Entonces Venezuela, y además ahora se le viene un cobro de deuda a finales de este año de $9.500 millones que tiene que pagar Venezuela en deuda. En 2016 otros $10.000 millones, en 2017 otros $10.000 millones. Y hoy en día Venezuela no tiene ni con qué pagar ni $1 millón de esos. O sea, lo único que le queda a Venezuela son las reservas internacionales de oro, que ya si vende eso, casi que lograría cubrir la deuda este año, pero entonces ya quedaría completamente arruinada y en quiebra. Entonces, ¿qué va a hacer Venezuela? Yo creo que lo más probable es que deje de pagar la deuda. Diga, suspensión de pagos. Declarará la guerra a España. Y eso es lo que parece que están, porque claro, ahora entiende usted con todo esto que acaba de explicar Paul Victoria, por qué de repente hacen estas cosas, de declarar la guerra a España o a Estados Unidos o a quien sea. Sí. Claro, es una vergüenza. En fin. Muy dura la situación. Querido, en educación económica, ¿qué estás haciendo? Rápidamente, ¿puedes entrar allí un momento? Sí. Vamos a ver. Tenemos en educación económica una conferencia gratuita, porque otros cursos son de pago, pero hay una conferencia gratuita, se llama Taller Introductorio para Emprendedores. Ajá. Y después de colaboradores debería venir información. Sí, métete ahí a ver si Pin. Es otra manera. Jaime, cuando quieras vamos al ordenador a ver A ver. Sí. Helo aquí. Bueno, ese es un vídeo que después pueden ver, pero aquí abajo el tema es: ¿alguna vez ha pensado en tener su propio negocio? ¿Le gusta la idea pero no sabe cómo? ¿Está harto de su jefe o de su empleo o de su desempleo? ¿Le gustaría emprender un proyecto de éxito? ¿Ya eres emprendedor pero tienes sed de nuevos conocimientos y herramientas? ¿Te gustaría conocer cuáles son las bases de la mentalidad empresarial? ¿Necesitas guía e información en tu camino financiero? En este taller introductorio para emprendedores, el asistente entenderá las nociones básicas de la mentalidad empresarial y el espíritu emprendedor. Entonces aquí abajo se inscriben. Bajo un poco más y ahí se aquí está la ficha. Día, hora y lugar, que es el próximo sábado. Fantástico. Por la tarde, y ahí abajo se inscriben con el formulario porque tiene plazas muy limitadas. Entonces, pues quien se inscriba tendrá plaza allí. Es una conferencia gratuita donde podrá aprender el espíritu empresarial y el espíritu emprendedor. Recuerde, educacioneconómica.es, y aquí lo puede hacer. Por Victoria. Bueno, muchísimas